En esta segunda fase, comenzamos el componente organísmico. Aquí tendremos preguntas sobre adaptaciones, niveles de organización y las funciones vitales de todos los seres vivos, como son la nutrición, la relación y coordinación y la reproducción. Bienvenidos. Pregunta número 1. Durante el ciclo menstrual hay una enorme variación en la concentración de ciertas hormonas en la sangre. Dos de estas hormonas, el estrógeno y la progesterona, tienen efectos antagónicos, es decir, cuando hay altas concentraciones de una de ellas ocurre algo opuesto a cuando hay altas concentraciones de la otra. Se sabe que una de las funciones de la progesterona es engrosar el endometrio preparándolo para que el óvulo recién fecundado pueda anidarse. Un método anticonceptivo común consiste en aumentar artificialmente los niveles de estrógeno durante el ciclo menstrual. Este método resulta ser muy efectivo porque el estrógeno A. Actúa como espermicida inmediato, B. Impide el engrosamiento del endometrio, C. Favorece el rápido desprendimiento del endometrio o D. Engrosa las paredes del útero. En la pregunta nos indican que cuando hay altas concentraciones de una de estas sustancias ocurre lo opuesto a cuando hay altas concentraciones de la otra. Luego nos indican que una de las funciones de la progesterona es engrosar el endometrio. Por lo que si nos dicen que un método anticonceptivo común consiste en aumentar artificialmente los niveles de estrógeno, es porque los altos niveles de estrógeno causan lo contrario que los altos niveles de progesterona, y si los niveles de progesterona engrosan el endometrio, entonces los altos niveles de estrógeno impiden ese engrosamiento. Pregunta número 2. Dentro de la estructura del bosque existen árboles que emergen sobre los otros y reciben la luz directa, mientras que los más pequeños habitan en las partes bajas, donde la cantidad de luz es menor. Estas plantas de sombra deben poseer algunas características que les permita fabricar su alimento a pesar de la restricción lumínica. Algunas de esas características pueden ser A. Mayor cantidad de clorofila y hojas con mayor superficie, B. Mayor cantidad de xilema y estomas, aún en los tallos leñosos, C. Raíces muy profundas y semillas con cubiertas gruesas, o D. Hojas más pequeñas y cubiertas con cutículas gruesas de cera. Las plantas necesitan maximizar la superficie de contacto con la luz. Las hojas grandes le permiten esto, es decir, mientras más grandes las hojas, más posibilidades tienen de recibir la luz que se filtra por las copas de los árboles altos. Pregunta número 3. Las siguientes gráficas muestran la tasa de mortalidad para fumadores y no fumadores que padecieron diferentes enfermedades. De la información de las gráficas, usted podría concluir que A. Los fumadores tienen un mayor riesgo de contraer únicamente enfermedades respiratorias. B. Los no fumadores tienen una mayor tasa de mortalidad sin importar la causa. C. Los fumadores tienden a padecer enfermedades sin riesgos mortales. O D. Los no fumadores tienen una menor tasa de mortalidad sin importar la causa. Entre las causas de mortalidad que nos muestran como enfermedades de corazón, problemas circulatorios, cáncer y cáncer de pulmón, entre otros, podemos observar que la barra correspondiente a los no fumadores siempre es más baja. Por eso, la respuesta es la D. Pregunta número 4. Algunas sustancias adictivas estimulantes no permiten que los neurotransmisores liberados en una sinapsis vuelvan a la neurona de origen. En personas adictas a la cocaína, por ejemplo, esto se manifiesta en estados de euforia de larga duración producto del paso prolongado de impulsos nerviosos de una neurona a otra. Algunos neurotóxicos presentes en la piel de ciertos animales producen un efecto similar al de los estimulantes, pero actúan en las uniones neurona-músculo. Si un ratón es inyectado con una cantidad suficiente de estas neurotoxinas, podría esperarse que experimente A. Calambres o contracciones musculares hasta que se acabe la energía del músculo, B. Calambres prolongados separados por largos periodos de relajamiento, C. Periodos de relajamiento muscular prolongados, o D. Sucesiones de contracción rápida y relajamiento. Los neurotransmisores serán reconocidos por unas estructuras presentes en la membrana de la célula con la que está conectando, en este caso, una célula muscular. Dichos receptores actuarán con un mecanismo del tipo llave-cerradura. La apertura de esos receptores transmite la información que lleva a la célula anterior y desencadena una serie de procesos basados en dicha información para llegar a un impulso eléctrico. Esto se ve afectado debido a la neurotoxina, acabando así con este proceso. Pregunta número 5. Algunas lagartijas macho adultos defienden territorios, es decir, lugares en los que pueden encontrar alimento, refugio y hembras con las que podrían reproducirse. Siendo estos lugares tan importantes para la sobrevivencia de estos animales,
Los machos deben evitar que otros machos intrusos entren a su territorio y se aprovechen de los valiosos recursos que hay dentro de él. En un experimento, 2 investigadores inyectaron testosterona a un grupo de 20 lagartijas macho adultos. A otro grupo de igual número de lagartijas no les inyectaron la hormona. Los resultados obtenidos pueden verse en la gráfica, donde se muestra el porcentaje de lagartijas patrullando su territorio a lo largo del día. Según estos resultados, usted podría proponer que, más probablemente, A. La hora del día no influye en la actividad de las lagartijas inyectadas. B. Las lagartijas no inyectadas conseguirán pareja más fácilmente. C. Las lagartijas inyectadas podrán evitar más fácilmente la entrada de intrusos a su territorio. O D. Las lagartijas no inyectadas tienen una mayor probabilidad de evitar la entrada de un intruso al atardecer. La testosterona es una hormona esteroidea sexual del grupo andrógeno, la cual cumple funciones importantes de regulación en aspectos como humor, apetito y control del sistema nervioso, entre otros. También produce un aumento de la agresividad. Por ello, aquellas lagartijas que fueron inyectadas con dicha hormona pueden patrullar por más tiempo y en mayor porcentaje. Pregunta número 6. La clonación es un proceso mediante el cual se obtienen 2 o más individuos a partir de una sola célula. Suponga que a partir de una célula se obtienen 2 grupos de ovejas. Un grupo es creado en una finca de clima frío y muy seco donde llega escasa radiación solar. El otro grupo en una finca de clima cálido y húmedo donde la radiación solar es intensa la mayor parte del año. Al cabo de unos cuantos años, las ovejas han crecido y usted encuentra que existen diferentes fenotipos, apariencia, de los 2 grupos de ovejas. Se sabe que las ovejas son herbívoras. Suponiendo que todas reciben la misma cantidad de alimento y que el aumento en la biomasa de las ovejas depende de la energía que deben invertir en la producción de lana, ¿usted considera que la figura que mejor relaciona la producción de carne en las ovejas con el lugar donde viven es? Aquellas ovejas de clima frío tienen menor producción de biomasa, pues al recibir la misma cantidad de alimento que las ovejas de clima caliente, requieren mayor gasto energético para tener producción de lana que les ayuda a conservar el calor corporal, tendiendo así a una disminución de volumen muscular. Pregunta número 7. En experimentos con arvejas se descubrió que el color rojo de las flores era dominante sobre el blanco y que las semillas lisas eran dominantes sobre las rugosas. Los posibles fenotipos de los hijos que se podrían obtener al cruzar una planta blanca de semillas rugosas con una roja de semillas lisas, que es heterocigota para estas 2 características, son A. Solo plantas de flores rojas y semillas lisas. B. Plantas de flores rojas, semillas lisas, flores rojas, semillas rugosas, flores blancas, lisas y blancas rugosas. C. Plantas de flores rojas con semillas lisas y flores blancas con semillas rugosas. O D. Plantas de flores blancas y semillas rugosas. Los cruces de híbridos o de 2 características heterocigotas nos van a producir 4 fenotipos diferentes. Pregunta número 8. Cuando aún no conocíamos muy bien el funcionamiento del páncreas, se aislaron de algunas de sus células 2 hormonas, la insulina y el glucagón. Pronto se sospechó que ambas tenían algo que ver con el nivel de glucosa en la sangre. Para determinar la acción de cada hormona se montó un experimento cuyos resultados se muestran en la gráfica. De esta gráfica podemos inferir que A. Cuando la concentración de glucosa aumenta, la concentración de insulina disminuye. B. No existe ninguna relación entre la concentración de glucosa y la concentración de insulina. C. Al aumento en la concentración de glucosa antecede el aumento en la concentración de insulina. O D. Cuando los niveles de insulina disminuyen, la concentración de glucosa queda sin control. En la gráfica observamos una relación directamente proporcional, en la cual la concentración de insulina depende de la aparición de la glucosa. Pregunta número 9. Los gráficos muestran cómo la variación en el pH afecta la actividad de 4 enzimas. La gráfica que mejor muestra la actividad de la pepsina, una enzima que actúa sobre las proteínas en el ambiente ácido del estómago, es. La escala que mide el pH se encuentra de 0 a 14. Se considera un pH ácido si es menor de 7, el punto neutro es 7 y de 7 en adelante se considera básico. El pH del ácido estomacal se debe encontrar entre 1 y 4. Por ello, la enzima pepsina tiene su mayor actividad en estos números. Pregunta número 10. Las plantas con flor crecen, se desarrollan y, a lo largo de su vida, florecen una o varias veces. Un experimento que estudia el efecto de la luz sobre la floración produjo los siguientes resultados, los cuales vemos en la gráfica.
usted concluiría que la floración de esta planta se favorecida por A. Los días largos, B. Las noches cortas, C. Las noches largas, D. Los días cortos. De los 4 grupos de plantas que se estudiaron, observamos que aquellos que florecen tienen mayor cantidad de horas en la oscuridad, demarcados aquí con un color gris. Pregunta número 11. Los mamíferos y las aves utilizan pelos y plumas para guardar el calor, a manera de un saco de lana que utilizamos en clima frío. Además, bajo el plumaje o los pelos, estos animales acumulan grasas que cumplen una función similar. Los lobos son mamíferos que se pueden encontrar en varios climas. Pensando en los efectos del clima sobre la forma del cuerpo, se esperaría encontrar las siguientes diferencias entre lobos de diferentes sitios. A. Lobos de clima frío con colas más largas que lobos de clima cálido. B. Lobos de clima frío más gordos que lobos de clima cálido. C. Lobos de clima frío con menos pelo que lobos de clima cálido. O D. Lobos de clima frío con colmillos más agudos que los lobos de clima cálido. La grasa parda es un tipo especial de grasa corporal que se activa cuando sientes frío. Casi todos los mamíferos, incluyendo al ser humano, la tenemos pero en distintas cantidades. Al activarse ese tipo de grasa, también llamada tejido adiposo marrón, genera calor para ayudar a mantener la temperatura corporal.